voy a resumir un poco la idea. La idea es, yo voy a tratar de entrenar una red neuronal de tal manera que las salidas sean lo más parecido a lo posible a las entradas, pero con un forzante en el medio que hace que reduce fuertemente la dimensión. Y eso ayuda, si la red está bien entrenada, a captar la señal y eliminar el ruido. A esta primer parte de la red, la parte que va desde la capa de entrada hasta la capa o las capas que reducen fuertemente la dimensión, se le llama la parte del encoder. ¿Por qué encoder? Porque básicamente es como si la señal de entrada grande en dimensión se codificara a una dimensión más chica. Como si redujéramos la información, la codificáramos. Y esta segunda parte que va desde la capa de reducción de dimensión hasta la salida se le llama decoder, que sería como la decodificación del mensaje reducido que se formó en esta parte. Entonces, un encoder está siempre formado por una entrada, una etapa de coding, una reducción, una etapa de decoding y una capa de salida. Y la idea es que en realidad, si nosotros, y ahora creo que se tendría que entender la idea completa, si nosotros logramos en promedio preservar la mayor parte de la información en la salida comparada con la que entró acá, quiere decir que tenemos un mecanismo para guardar nuestra información en una dimensión más chica y después reconstruir con esta dimensión más chica los datos originales utilizando la etapa de coding. ¿Por qué? Porque si de alguna manera, y ahora pensemos en un único dato, pensemos que hacemos el forward pass con un único dato que llega hasta acá. Cuando este dato llega hasta acá, tiene dimensión 2, son dos valores. Y si esta etapa de decoding lo logra llevar de nuevo a su dimensión original, de tal manera que sea parecida, eso quiere decir que nosotros podríamos almacenar estos dos valores. Y luego, con esta subred que está acá, que es la parte del decoding, transformar los datos a su dimensión original, sin perder demasiada información. Entonces, si esto es posible, si nosotros podemos entrenar una red que logre hacer esto, lo que estamos haciendo es tener un mecanismo de reducción de dimensión. Algunas notas aclaratorias que es importante tener en cuenta. Esta no es la única manera de realizar un autoencoder. La esencia de un autoencoder es, como lo dijimos al principio en el primer slide, es encontrar un modelo que aproxime lo mejor posible en la salida a la entrada. Pero esta aproximación con una red neuronal se puede hacer de varias maneras. Una forma obvia es esta de contar con una o unas capas que achican la dimensión dentro de las capas ocultas de la red neuronal. A esto se lo llama undercomplete autoencoders, que sería algo así como autoencoders subcompletos subcompletos. Y está esta idea que en realidad son forzados dimensionalmente a pasar por una etapa más chica. Pero hay otro mecanismo. Uno podría utilizar un modelo multicapa convencional de Deep Learning con una fuerte regularización. De tal manera que, este gráfico no coincide, no es muy feliz porque la salida no es igual que la entrada. Pero voy a utilizar este gráfico. Si acá yo utilizara quizá también una capa más, esta tercera capa tuviera dimensión 16, de tal manera que incluso estas dimensiones son más grandes que la entrada y que la salida. Si yo fuerzo a la red a tener un nivel de regularización en la función de pérdida muy grande, voy a ingeniármelas para que la salida sea parecida, no igual a la entrada, no lo puede copiar, pero que sea lo más parecido posible en el sentido de preservar la mayor parte de la información, sin tratar de copiar los datos, que eso es lo que hace la regularización. Entonces, a esta lógica de hacer autoencoders donde no achico estas capas intermedias se les llama overcomplete autoencoders. Y después hay otras variantes que es en estas capas intermedias se le puede enchufar unos modelos paramétricos estadísticos y a eso se le llaman variational autoencoders, pero bueno, son todas cosas que llevaría mucho tiempo explicar. La idea es contar un poco la esencia y el funcionamiento de estos autoencoders. Hay una conexión muy fuerte con un campo de la estadística que se le llama análisis factorial, en el cual cuando uno recibe estructuras complejas, como por ejemplo algo que está en dimensión 10, uno trata de buscar espacios más chicos, subespacios más chicos, dimensión más chica, que traten de reproducir o reducir lo mejor posible el fenómeno. Y estos subespacios
o a la base que genera esos subespacios, muchas veces se lo llama, o al espacio generado, se lo llama espacio latente. Porque de alguna manera la idea que está atrás es pensar que el espacio en el cual viven los datos es como una especie de manifestación en dimensión más grande de un espacio mucho más chico que es el latente, en el cual uno podría codificar casi toda la información.